Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Un tema que nos toca el corazón, que nos hace sentir, vibrar y a veces incluso sufrir un poquito. Sí, estamos hablando de Demet en el quirófano, llaman roto de dolor, ¿pudo resistirlo? Esta frase, este pequeño título, encierra un mundo de emociones, de incertidumbre, de amor y de sacrificio. Vamos a desentrañar juntos lo que pudo haber sucedido, vamos a explorar las profundidades del dolor de Yaman y la valentía de Demet. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada posible escenario para tratar de entender qué pasó realmente. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, permítanme recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este pequeño rincón de Internet, los invito cordialmente a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán contenido variado, análisis profundos, opiniones honestas y, sobre todo, mucha pasión por las historias que amamos. Así que no lo duden, hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos, prepárense una taza de té o café, y sumérjanse conmigo en esta historia. La frase Demet en el quirófano ya nos pone en alerta máxima. Un quirófano, ese lugar frío y aséptico, es sinónimo de preocupación, de riesgo, de una lucha por la vida. ¿Qué le pasó a Demet? ¿Fue un accidente? ¿Una enfermedad repentina? ¿Una operación programada? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos genera un nudo en el estómago. Sabemos que Demet es una mujer fuerte, una luchadora, una persona que irradia alegría y positividad. Imaginárnosla vulnerable, en una camilla, rodeada de médicos, es algo que nos cuesta aceptar. Pero la realidad es que todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos situaciones difíciles, momentos en los que necesitamos apoyo, en los que nos sentimos frágiles. Y aquí es donde entra Yaman. Yaman roto de dolor. Esta frase nos describe un estado emocional devastador. Yaman, ese hombre de carácter fuerte, a veces impulsivo pero siempre leal y protector, está sufriendo intensamente. Su dolor es tan profundo que lo describe como roto. ¿Qué significa esto? ¿Significa que su mundo se está desmoronando? ¿Que teme perder a la persona que más ama? El dolor de Yaman es palpable, se siente a través de las palabras. Imaginamos su rostro demacrado, sus ojos llenos de lágrimas, su cuerpo tembloroso. Imaginamos su desesperación por no poder hacer nada, por sentirse impotente ante la situación. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿pudo resistirlo? ¿Pudo Yaman soportar el dolor? ¿Pudo mantenerse fuerte por Demet? ¿Pudo confiar en los médicos y en el proceso? ¿Pudo superar el miedo y la angustia? La respuesta a esta pregunta es compleja y no podemos darla con certeza absoluta. Sin embargo, basándonos en lo que conocemos del personaje de Yaman, podemos inferir que sí, que a pesar de todo, pudo resistirlo. Yaman es un hombre que ha enfrentado muchas adversidades en su vida. Ha superado la pobreza, la traición, la pérdida de seres queridos. Ha aprendido a ser resiliente, a levantarse después de cada caída. Sabemos que tiene una gran capacidad de amar y que haría cualquier cosa por proteger a las personas que le importan. Por lo tanto, es probable que Yaman haya canalizado su dolor y su miedo en fuerza y determinación. Es probable que se haya mantenido al lado de Demet, brindándole todo su apoyo y amor. Es probable que haya confiado en los médicos y haya rezado por su recuperación. Es probable que haya encontrado la manera de mantenerse fuerte, no solo por él mismo, sino también por Demet. Claro está, el camino no debió ser fácil. Yaman debió enfrentar momentos de profunda angustia, de desesperación, de dudas. Pero su amor por Demet y su deseo de verla bien debieron ser su mayor motivación. Pensemos en la escena, Yaman esperando fuera del quirófano, caminando de un lado a otro, mordiéndose las uñas, mirando el reloj cada 5 segundos. Imaginemos su mente llena de pensamientos negativos, de miedos, de interrogantes. Imaginemos su corazón latiendo a 1000 por hora, sintiendo cada segundo como una eternidad. Pero también imaginemos su fuerza interior, su determinación de no dejarse vencer por el miedo. Imaginemos su fe, su esperanza de que todo saldrá bien.
Imaginemos su amor por Demet, ese amor que lo impulsa a seguir adelante, a no rendirse. Es posible que haya buscado consuelo en sus amigos, en su familia, en personas que lo quieren y lo apoyan. Es posible que haya encontrado refugio en la oración, en la meditación, en actividades que lo relajen y lo ayuden a mantener la calma. Sea como fuere, Yaman debió encontrar la manera de resistir el dolor, de mantenerse fuerte y de apoyar a Demet en este momento tan difícil. Profundicemos un poco más en esta idea. Visualicemos a Yaman en esa sala de espera, un espacio aséptico, con sillas incómodas y el constante ir y venir de enfermeras y médicos. Cada ruido, cada puerta que se abre, lo sobresalta. La ansiedad se acumula como una espesa niebla a su alrededor. Lo vemos intentando concentrarse en un libro, pero las letras se difuminan ante sus ojos. Cierra los ojos buscando un poco de paz en la oscuridad, pero lo único que encuentra son imágenes de Demet, riendo, hablando, viviendo. La imagen se desvanece y es reemplazada por la visión de ella en la camilla, pálida, vulnerable. Se levanta y comienza a caminar de nuevo, los pasos pesados, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Piensa en todas las cosas que aún no le ha dicho a Demet, en todos los planes que aún no han realizado juntos. ¿Qué pasaría si no tiene otra oportunidad? El pensamiento lo golpea como un puñetazo en el estómago. En un rincón de la sala, ve a una anciana rezando con un rosario en la mano. La observa por un momento sintiendo una punzada de envidia por su fe. Él, que siempre ha sido un hombre de acción, se siente ahora impotente a merced del destino. Decide que necesita hacer algo, cualquier cosa, para sentirse menos inútil. Se acerca a la recepción y pregunta a la enfermera sobre el estado de Demet. La enfermera, ocupada con papeleo, le responde con evasivas, diciendo que el cirujano hablará con él cuando termine la operación. La respuesta lo frustra aún más, pero se traga su impaciencia y le agradece con cortesía. Regresa a su asiento y saca su teléfono. Comienza a escribir un mensaje a Demet, un mensaje lleno de amor, de esperanza, de promesas. Le dice que la ama más que a su propia vida, que la espera con ansias, que todo saldrá bien. Borra el mensaje y comienza de nuevo, sintiendo que ninguna palabra es suficiente para expresar lo que siente. Finalmente decide simplemente escribir: te amo. Resiste. Estaré aquí siempre. Cierra el teléfono y lo guarda. Sabe que Demet no podrá leerlo ahora, pero necesita sentir que de alguna manera se está comunicando con ella, enviándole su amor y su fuerza. Otro sonido lo sobresalta. Es el sonido de una puerta que se abre. Se levanta de un salto, el corazón latiendo con fuerza. Es un médico con el rostro cansado pero con una expresión tranquilizadora. Ahora hablemos de Demet. ¿Cómo se sentiría ella al saber que Yaman está sufriendo tanto por ella? Seguramente se sentiría culpable, triste, impotente. Pero también se sentiría amada, protegida, valorada. El amor de Yaman sería su mayor fortaleza, su mayor motivación para luchar y recuperarse. Sabría que no está sola, que tiene a alguien que la ama incondicionalmente y que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Es probable que Demet le pidiera a Yaman que se mantuviera fuerte, que no se dejara vencer por el dolor. Le diría que confía en él, que sabe que puede superar cualquier obstáculo. Le pediría que se cuide, que se alimente bien, que descanse. Imaginemos a Demet en ese momento previo a la anestesia, con la frialdad del quirófano calando hasta los huesos. A pesar del miedo, encuentra la fuerza para pensar en Yaman, en su amor, en la vida que han construido juntos. Sabe que él está sufriendo, que está esperando ansiosamente noticias suyas. Le duele saber que su dolor es causado por ella, pero al mismo tiempo, se siente profundamente conmovida por su amor y su devoción. En su mente le envía un mensaje silencioso, un mensaje lleno de amor y de esperanza. Le dice que no se preocupe, que ella es fuerte y que luchará con todas sus fuerzas. Le dice que lo ama más que a nada en el mundo y que su amor es su mayor motivación para recuperarse. Le recuerda los momentos felices que han compartido, las risas, los abrazos, las aventuras. Le recuerda sus planes para el futuro, sus sueños de tener una familia, de viajar por el mundo, de envejecer juntos. Le pide que confíe en los médicos, que confíe en su fuerza interior y que confíe en su amor mutuo. Le promete que volverá a estar a su lado, que volverán a ser felices, que su amor vencerá cualquier obstáculo. Cierra los ojos y respira profundamente intentando calmar su ansiedad.
Siente el pinchazo de la aguja y la somnolencia que comienza a invadirla. Antes de perder la conciencia murmura su nombre, Yaman. Yaman, a su vez, le prometería que hará todo lo posible por mantenerse fuerte, por estar a su lado, por apoyarla en todo lo que necesite. Le diría que la ama más que a nada en el mundo y que no puede imaginarse su vida sin ella. Esta situación, por dolorosa que sea, podría fortalecer aún más el vínculo entre Demet y Yaman. Podría demostrarles la profundidad de su amor, su compromiso mutuo y su capacidad para superar cualquier adversidad. Podría enseñarles la importancia de la comunicación, de la confianza, del apoyo mutuo. Podría recordarle lo valiosa que es la vida y lo importante que es disfrutar cada momento juntos. Ahora bien, ¿cuál sería el final de esta historia? ¿Cómo terminaría todo? Esperamos por supuesto que Demet se recupere por completo y que Yaman deje de sufrir. Esperamos que ambos puedan superar esta prueba y salir fortalecidos de ella. Imaginemos el momento en que el médico sale del quirófano y se acerca a Yaman. El rostro del médico es serio, pero en sus ojos hay una chispa de esperanza. La operación ha sido un éxito, dice el médico. Demet está estable y se está recuperando. Ha sido una intervención delicada, pero su fortaleza y la habilidad del equipo médico han sido clave. Yaman siente que el mundo vuelve a cobrar color. Las lágrimas que había estado reprimiendo brotan libremente. Abraza al médico con gratitud y le pregunta cuándo podrá ver a Demet. Podrá verla en la unidad de cuidados intensivos en unas horas, responde el médico. Necesita descansar y recuperarse, pero pronto podrá estar a su lado. Las horas que siguen son las más largas de la vida de Yaman. Espera ansiosamente en la sala de espera, reviviendo el momento en que el médico le dio la buena noticia. Finalmente una enfermera lo llama y lo lleva a la unidad de cuidados intensivos. Al entrar en la habitación, ve a Demet acostada en la cama, pálida pero tranquila. Se acerca lentamente y toma su mano. Siente un leve apretón y sus ojos se abren lentamente. Yaman, murmura Demet con voz débil. Estoy aquí, mi amor, responde Yaman con la voz quebrada por la emoción. Estoy aquí contigo. Demet sonríe débilmente y cierra los ojos de nuevo. Yaman se sienta a su lado y permanece allí durante horas, sosteniendo su mano y velando por su sueño. Esperamos que puedan seguir construyendo su vida juntos, llenándola de amor, de alegría, de felicidad. Esperamos que puedan cumplir sus sueños, alcanzar sus metas y seguir amándose incondicionalmente. Pero independientemente de cómo termine la historia, lo importante es que nos enseña una valiosa lección: el amor es capaz de superar cualquier obstáculo. El amor es la fuerza más poderosa del mundo. El amor es lo que nos da esperanza, lo que nos impulsa a seguir adelante, lo que nos permite resistir el dolor. Así que la próxima vez que enfrentemos una situación difícil, recordemos el ejemplo de Demet y Yaman. Recordemos su amor, su fuerza, su determinación. Recordemos que no estamos solos, que siempre hay alguien que nos ama y que está dispuesto a apoyarnos. Y sobre todo, recordemos que el amor es la clave para superar cualquier adversidad y para vivir una vida plena y feliz. Imaginemos a Demet y Yaman, meses después del incidente. Demet está completamente recuperada, más fuerte y radiante que nunca. Han aprendido a valorar cada momento juntos, a no dar nada por sentado. Han retomado sus planes para el futuro con una renovada pasión y un profundo agradecimiento por la vida. Han viajado por el mundo, han cumplido sus sueños y han fortalecido su amor. Han decidido que quieren formar una familia y están emocionados ante la perspectiva de tener hijos. Saben que la vida puede ser impredecible, pero están preparados para enfrentar cualquier desafío juntos, con amor y con confianza. Han aprendido que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección, un compromiso, una forma de vida. Han aprendido que el amor es capaz de curar heridas, de superar obstáculos y de transformar vidas. Y su historia, la historia de Demet y Yaman, se convierte en un ejemplo para todos aquellos que creen en el poder del amor, en la fuerza de la esperanza y en la importancia de la resiliencia. En resumen, hemos explorado la intensa escena de Demet en el quirófano y el profundo dolor de Yaman. Hemos analizado cómo el amor y la fortaleza interna pueden ayudar a superar incluso los momentos más oscuros. Hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo mutuo y la resiliencia en las relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de la fortaleza interior.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, emotivo y sobre todo, útil. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y saber que puedo aportar un granito de arena a sus vidas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Cómo creen que Yaman logró resistir el dolor? ¿Qué consejo le darían a Demet? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen este espacio. Compartan sus experiencias personales, sus reflexiones sobre el amor y la pérdida, sus consejos para superar momentos difíciles. Este es un espacio seguro y acogedor donde podemos apoyarnos mutuamente y aprender de nuestras experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Prometo que habrá muchas más historias interesantes, análisis profundos y reflexiones que los harán pensar y sentir. Además, estoy preparando una serie de vídeos sobre cómo fortalecer la resiliencia emocional, cómo manejar el estrés y la ansiedad, y cómo construir relaciones saludables y duraderas. No se los pierdan. Así que no lo duden, hagan clic en el botón me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, y suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y les mando un abrazo enorme. Recuerden que no están solos, que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros, y que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Hasta la próxima.